Bienvenido a Bitcoin Podcast El Salvador, les saluda Wally. El día de hoy les quiero presentar a una persona con la que yo he tenido el placer de trabajar en la parte de educación de Bitcoin. Y es una persona que yo admiro y lo estoy conociendo más, se llama Roberto. Aquí está, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Wally. Sí, es un honor estar trabajando y pudiendo colaborar ahí en conjunto aquí en El Salvador. Digo, es toda una experiencia. Sí, y eso es una experiencia, ¿verdad? Bueno, empecemos. Te queremos preguntar, ¿cómo empezaste en lo de Bitcoin? ¿Cómo entraste al mundo de Bitcoin? Claro, sí, mi experiencia muy personal, digo, por ahí te platicaba, digo, yo la primera vez que escuché la palabra Bitcoin fue en 2016, más o menos, bueno, principios del 2017, y era por una inversión a la que me estaban invitando, que al final terminó siendo un Ponzi, pero era una empresa que utilizaba Bitcoin como medio de pago. Y realmente entré por ahí. En ese entonces, 2017, no conocía absolutamente nada de educación financiera, no me había preguntado nunca esas preguntas de cómo funciona el dinero, etcétera. Entonces realmente en ese momento simplemente fue esa primera experiencia que la verdad fue mala. Digo, realmente fue mala, digo, al final buena, porque nos dio un montón de lecciones. Pero bueno, ahí fue como empezamos, ¿no? Ya posterior a eso, pasó todo el ciclo del 2018, yo estuve fuera. O sea, yo realmente no, en ese entonces nunca me hizo clic lo que era Bitcoin, lo escuché, me llamaba la atención, pero nunca uní las piezas y le vi todo este valor que tiene detrás, ¿no? Y todas estas vertientes. Entonces, pasó hasta que fue COVID. Realmente hasta que llegó el COVID, el 2020, yo creo que a muchos nos pegó de mil y un maneras. No sé, digo, tú podrás contar también cómo lo viviste tú desde acá o dónde estaban. Pero en mi caso muy particular, en ese entonces yo ya estaba empezando a educarme a mí mismo de educación financiera, sin saber que Bitcoin era esta herramienta y esta forma también de educarte, ¿no? Entonces empecé por ahí, empecé con las opciones que había en México, las oportunidades, el típico de cómo armar un portafolio, etcétera, etcétera. Me gustan las gráficas, digo, yo soy ingeniero civil, por ejemplo, eso no lo comentamos. Soy ingeniero civil, entonces yo estaba trabajando en la industria del vidrio, en la parte de la construcción, desarrollo de proyectos, todo interno. Realmente todo era sí, interno en la compañía. Entonces, digo, hasta que llegó este momento, yo digo, ya empezaba a conocer algunos temas de finanzas y cuando llega lo de COVID y empiezan a imprimir dinero, que fue así semanitas después porque literalmente se paró todo y como sabemos, o entraremos en eso más adelante, pero el dinero, digo, no existe, entonces se tiene que mover para que esto funcione. Y lo que COVID vino a hacer es parar ese juego, ¿no? Ese carrusel, y entonces tienen que imprimir, y ahí es donde a mí me empezó a hacer clic muchas de estas cosas que estaban pasando, No ¿no? tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que Ajá. ellos pueden imprimir algo de lo que yo trabajo duro para mantener mi valor, Ujú. pero ellos tienen el derecho de imprimirlo? Y eso lo Sí, he visto en COVID, ¿verdad? claro, te digo, y por esto que te digo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvieron que imprimir? Me empecé a hacer estas preguntas, ¿no? De qué pasa cuando la economía se detiene, ok, el dinero tiene que fluir, ¿y por qué? Y ahí es donde empecé a entrar, a preguntarme estas cuestiones. Y realmente, digo, porque yo como que lo estaba entendiendo, pero cuando todo me hizo clic fue en un podcast de Robert Breedlove con Anthony Pompliano. Digo, Ujú. estaban ahí explicando, de hecho, a mí me gustaba, bueno, me gusta mucho, sigo mucho a Ray Dalio, digo, al final como inversionista, como hedge funder y demás. Y este podcast era una crítica a Ray Dalio por los comentarios que había hecho recientemente sobre Bitcoin y demás. Entonces, yo entré por ese lado, digamos, por el lado del mundo tradicional, Ray Dalio, Warren Buffett, todos estos de los típicos, que al final eran como las eminencias, los inversionistas, que realmente Ujú. ya después te das cuenta de muchas cosas, y ya con Robert Breedlove, él explicando esta contrapropuesta, no sé cómo llamarlo, o explicándole, como si le estuviera explicando a Ray Dalio, ¿no? Ajá, ajá. Y a mí ahí me enganchó por completo. O sea, esa explicación definitivamente. Y después de eso, meses pasaron y Robert Breedlove se hizo famoso, hizo su podcast y fue cuando hizo el primer podcast con Saylor. Y ahí toda esa serie a mí me enganchó y luego conocí el libro de Saifadin, de Bitcoin Standard, y ahí me terminé de hacer Orange Pill, ¿no? Y, Básicamente esas tres fueron las cosas que pasaron. Ujú. y si pudieras simplificarlo todo lo que has aprendido en todo eso, ¿cómo lo simplificarías? Como, ¿qué has entendido de todo lo que es Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin para ti? Sí, yo creo que lo resumiría, si lo tuviera que resumir así a menos de un minuto, y lo habíamos hablado alguna vez, el tema de que cuando entiendes el dinero, entiendes estos conceptos, entiendes que es tu energía. Y al final Bitcoin te da esta libertad de poder hacer lo que quieras con tu energía, por no decir dinero, Ujú. y que el valor o todo lo que estás guardando ahí no se disipe o se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces eso es a mí lo que
me enseñó al final. De todo lo que es Bitcoin, ¿verdad? Ujú. Y eso significa, es una forma de donde puedes reservar tu valor, que como él dice, no, inflación, de todo eso. Tú conoces bastante el tema de inflación. Sí, digo, y a mí me tocó entrar a mucho ese tema de inflación, precisamente digo, por todo lo que me metí de finanzas personal, digo, sí, de educación financiera, y entré en estas opciones de México al por qué como inversionista le tenemos que ganar a la inflación, para empezar, ¿no? O sea, yo no lo entendía antes y simplemente hacía como que estos arreglos de portafolios para ganarle a la inflación, pero no entendía por qué, o sea, por qué estábamos en este juego, ¿no? De ganarle y demás. Entonces, esa parte fue la que me empezó a involucrar más en todo esto y, digo, y poco a poco fui aprendiendo, como tú dices, esto nunca termina en Bitcoin, digo, es un aprendizaje eterno, digo, realmente hay muchos rubros, y ese fue el camino, ¿no? No, y les quiero contar, ¿verdad? Que hablando de que siempre seguimos aprendiendo, yo he aprendido de él me enseñó a mí. Yo antes siempre pensaba Bitcoin como una inversión, ¿verdad? Ujú. Y no lo es, no es una inversión, no tiene un retorno de ingresos, sino que es lo que está, es una reserva de valor. Tú Claro. reservas tu valor ahí, todo lo que has trabajado duro lo estás guardando aquí a largo plazo. Y eso es lo que es Bitcoin, ¿verdad? Claro. Y justo hoy tuvimos una clase del diplomado y ahí hablamos de las características y las propiedades del dinero, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablas ya de las propiedades, ahorita las dijiste, o sea, la reserva de valor es una, la unidad o el medio de intercambio es otra, y esa es la realidad del Salvador, porque es de curso legal. Sí, Entonces, una realidad de que no nada más es reserva de valor, sino también es una medida de cambio. O bueno, se utiliza para intercambio, y la unidad de medida, que eso es lo que viene con la adopción en el tiempo, ¿no? Con la hiperbitcoinización. Entonces sí, Bitcoin es esas cosas. Digo, la realidad del Salvador es que es esto ahorita, ¿no? Lo que nos interesa, lo que le estamos enseñando de primera mano a todos los salvadoreños es el cómo utilizarlo, el valor que tienen y toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Ujú. y hablemos de eso, ¿verdad? No les hemos contado. Roberto es mexicano, Ujú. pero está en El Salvador. Ujú. Hablemos de eso. ¿Cómo es que paraste aquí en El Salvador, verdad? Yo sé que Bitcoin, pero... Sí, claro, pero la larga historia, ¿no? Sí. No, realmente fue parte de lo que comentábamos ahorita. COVID me hizo este clic. En ese momento yo me empecé digo, yo creo que muchas personas sentimos esta frustración y es parte de lo que, por ejemplo, explica muy bien Robert Breedlove en el sentido de que todos tenemos esta ansiedad, de que no estamos llegando como que al mismo ritmo de todo y no sabemos por qué, y muchas personas piensan que es por ellos, porque o no son lo suficientemente hábiles o no entienden o no sé. Hay una frustración ahí en cuanto a una comunidad completa, ¿no? Y te hablo un ejemplo bien simple, el de que era bien típico que te dijeran los papás, yo a tu edad ya tenía una casa, hijos, no sé qué, y bla, 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 y todo bien, y ahorita ustedes de que no se casan, no tienen hijos, no tienen casa, etcétera, ¿no? Y eso viene derivado de mucho de esto, o sea, realmente es esta distorsión del dinero en el cual ahora ya no, un millennial con un sueldo común no alcanza a comprar una casa. Sí. Entonces el modelo de nuestros papás era otro, era trabaja toda tu vida, compra tu casa y tienes una pensión jubilación y perfecto. Ese era el modelo que estaba en ese entonces, ¿no? Entonces, digo, todo eso fue parte de lo que me pegó, y empecé a buscar opciones, para salir de esa como ansiedad de no saber qué estaba pasando, por qué, etcétera, de tener un plan básicamente, de la incertidumbre, ¿no? Porque eso es. Este, y empecé a mí mismo a proponerme hacer un ahorro, digamos, de 2 años, que yo pudiera darme un tiempo de salirme un poquito de esto y ver las cosas desde otra perspectiva para yo personalmente darle un mejor sentido a todo lo que estaba haciendo y no nada más trabajar por trabajar, ¿va? Sí, sí, sí. Porque eso es lo que pasa, o sea, la mayoría de la gente trabajamos porque tenemos que trabajar, porque si no, pues no hay que comer, ¿no? Y así es. Ujú. Entonces, eso nos limita mucho a tomar decisiones de qué queremos hacer. O sea, yo siempre decía, digo, si pudieras hacer lo que quisieras sin que te pagaran, ¿qué sería, no? Ujú. Y esa pregunta es la que yo me hacía, y eso fue lo que me fue llevando a buscar esto, o sea, a buscar qué podía hacer en Bitcoin, qué podía aportar, cómo podía involucrarme en este cambio, etcétera, Ujú. sin saber que iba a llegar aquí. O sea, no en mi cabeza nunca pasó El Salvador realmente, pero, eh, pero ese era lo que estaba buscando. Obviamente ya entendiendo el contexto, que es de curso legal y todo, obviamente hace sentido estar aquí, ¿no? Aquí es donde está pasando todo y donde está creando la infraestructura. Sí, sí. ¿Y de qué parte de México eres? Yo de Monterrey, está Monterrey. muy al norte, ya 1 hora y media, 2 horas de la frontera de Estados Unidos. Ujú. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves El Salvador? A mí me gusta mucho. Digo, el tema es el clima. Digo, el clima en Monterrey es
malo, es feo, es desértico, es variable, o sea, cuando hace frío, menos X grados, cuando hace calor es 40. Entonces, el buen clima de Monterrey es yo creo un mes de todo el año, o sea, Ok. realmente es feo. Entonces, no, llegar aquí y tener este clima templado todo el año, la verdad es que es increíble. Para mí eso es lo primero que no extrañas de Monterrey. Obviamente la cultura, la gente, todo lo que implica el lugar me gusta, ¿no? Pero el clima es lo primero. Digo, y El Salvador, puf. Y es un cambio, pero mi pregunta era también como esta. ¿Sientes el cambio o no tanto? No, fíjate que no, digo, el cambio lo siento por el dólar, realmente, porque Sí, pues obviamente es el dólar, ya es el peso, pero la gente, la cultura, la comida, no, yo no siento que sea un choque tan fuerte, cultural. no, Sí, 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 sí. definitivamente. Al Perfecto. final a todos latinos, ¿no? Y mira, una pregunta te iba a decir. Acerca hablaste de que la gente de que vive día a día, ¿tú crees que hay una manera de que puedan salir de eso? Sí, 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 mucho es esto de finanzas personales, lo que hablábamos, digo, entender cómo, y tú me platicabas por ahí de vamos, la estrategia que tú utilizabas para administrarte. Obviamente hay muchas, no significa que una sea la única y Sí, demás. sí, sí. Entonces, sí, definitivamente eso es bien importante, o sea, independientemente es pensar en eso para poder llegar. Básicamente crear un plan. Exacto. Crear un plan, ¿verdad? Y saber dónde. Es lo que te comentaba en algún momento, digo, mi viaje fue investigar un poco de acciones, un poco de real estate, un poco de préstamos al gobierno, un poco de renta fija, etcétera, como para yo poder entender qué opciones había y demás, pero eventualmente, digo, con lo que fui aprendiendo de Bitcoin y demás, me fui dando cuenta que básicamente no era necesario, diversificar, ¿no? Tanto. Digo, Tanto. porque en algún momento también decían, digo, yo llegué a armar estos portafolios cuando estaba empezando jugando, ¿no? O sea, empezando a entender todo esto de 20 cosas, 30 cosas, 40 cosas, y dices, es una tontería, o sea, no le vas a prestar atención y vas a saber de todo, y No. vas a estar al pendiente de todo. Entonces, a eso me refiero, también fue todo un aprendizaje de qué existía, los horizontes, por qué existen esas diferencias de rendimientos, qué riesgos hay en cada uno de ellos, y bueno. ¿Y cómo sabes que, bueno, supongo que de todas esas opciones de inversiones que Ujú. vistes, ¿cómo es que decides que Bitcoin es la mejor, en tu opinión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, mucho es, otra vez, cuando te metes más al tema técnico, bueno, no técnico, sino lo que vemos en el diplomado, de la parte de las características, las propiedades y todo, y entiendes o lo puedes explicar de una manera en la cual le ves el valor muy claro a Bitcoin, no hay una necesidad como tal de diversificar en otras cosas, ¿no? Y yo por ahí te platicaba, digo, en el caso de Apple o de Amazon, digo, realmente no hubo una buena diversificación entre diferentes empresas. O sea, sabiendo cuál era el modelo y entendiendo, obviamente tienes que estar dentro en ese modelo, pero no hay necesidad de invertir. Entonces con Bitcoin es eso, es una, digamos que entendiéndolo a fondo te da tanta certeza de cómo funciona y la transparencia y todos estos consensos y demás, que realmente no hay necesidad de diversificar a ese nivel, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso fue lo que me fue llevando a mí, te digo, como aprendizaje, pero digo, ya obviamente cada quien, o si te gusta Amazon y quieres invertir en Amazon, claro que es bienvenido, ¿no? Eso son decisiones propias, pero como definición, te digo, eso ya es por gusto, porque quieres y porque le vas a dedicar un tiempo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. obviamente Amazon va cambiando cada año y tienes que dedicarle un tiempo como inversionista. Sí, sí, sí. Y con Bitcoin no, o sea, con Bitcoin tú puedes seguir siendo un veterinario, un doctor, lo que quieras que seas, que hagas, y dejar tu valor ahí a largo plazo y no preocuparte por absolutamente nada de lo macro. Sí, sí, Y sí. eso es como mucho de lo que a mí me fue llevando poco a poco hasta decir, no necesito meterme a nada de esto, o sea, simplemente estar con Bitcoin, aportar, trabajar en infraestructura y listo, ¿no? Sí, 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 como... Digo, pero fueron años, o sea, digo, años de darle esa lógica, ¿no? Y lo comentábamos por ahí también, digo, porque las bienes y raíces es una buena inversión. Eso nadie lo puede negar, siempre lo ha sido. Pero sigue teniendo una fuga. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo lo explica Michael Saylor, porque él habla de un sistema termodinámico. Digo, sí, o sea, no puedes tener un sistema que tenga fugas, porque al Ujú. final te vas a quedar, o sea, una alberca con fugas te quedas sin agua, ¿no? Entonces, cualquier sistema, cualquier ingeniero que te diseñe un sistema, si tiene fugas, te va a decir esto no va a dejar de funcionar en tanto tiempo. Sí. Y eso es lo que pasa con el Fiat. O sea, el Fiat tiene esta fuga de la inflación que eventualmente se va a hundir. Y Entonces, el FIER está hablando del dólar, ¿verdad? Dólar. del ¿Y, Fiat, del y peso. cuál consideras que es la fuga? ¿La que la pueden Eh, imprimir todo lo que ellos exacto. quieran? Esa es Sí, la exacto, es fuga. la fuga. Sí, porque la impresión se refleja en todo esto, en la inflación, incremento de precios y bueno, todos estos ciclos que vemos crediticios y bueno.
Sí, sí, sí. Y esa es una, yo te mencionaba, una gran oportunidad como cuando yo me di cuenta que El Salvador tenía Bitcoin como tendencia legal, yo me quedé como que, wow, les han dado una gran herramienta a todos los Sí. salvadoreños, ¿verdad? No, esto es un momento histórico, definitivamente. Y por eso estamos en la parte de la educación, ¿verdad? Ujú. Para tratar de ayudar a que todos los salvadoreños entiendan lo que tenemos enfrente de nosotros. Claro. Sí, no, digo, y eso es una oportunidad histórica y por eso me gusta participar en mi primer Bitcoin y por eso me gusta participar en la comunidad y todo, porque, o sea, está claro, o sea, esto no es es algo único, inclusive te digo, por ejemplo, estábamos viendo ahí un documental de que hablaba de las revoluciones industriales y por ahí te platicaba, digo, en este caso la revolución del Internet y de cómo eso está cambiando todo. Y al final Bitcoin es esta última pieza del Internet que realmente lo hace descentralizado, libre en todos los sentidos. O sea, ya es data, información, música, comunicación, digo, el transporte ya están empezando con lo de Tesla, cómo está conectado todo entre los carros y faltaba el dinero, ¿no? Sí. Entonces, Solo tiene sentido. ajá, ajá, bien interesante esa parte. Pero sí, digo, y al final, digo, y regresando un poquito al hilo de la historia, digo, toda esa transición de mi trabajo y de renunciar, yo todavía no sabía que iba a estar acá. Empecé a buscar y llegué a mí, por ejemplo, no me gustan las redes. Yo realmente no soy mucho de redes sociales. Por ahí te platicaba de mi trabajo. Nunca tuve esa necesidad porque siempre fue un trabajo interno. O sea, un trabajo que la compañía tenía un equipo de técnicos que daba servicio a proyectos. Entonces nunca hubo necesidad mía de promoverme en redes, de entender esa función, vamos, de sacarle el provecho a todo esto, ¿no? Este, y por Bitcoin me metí a Twitter. O sea, por Bitcoin vi que estas personas que me gustaban seguir, que los libros y demás, vi que estaban ahí, que había mucho movimiento, que siempre hacían referencia. Me metí, empecé a hacer la cuenta, bueno, a moverme en esa parte. Y fue que vi estos anuncios de mi primer Bitcoin, ¿no? Ahí fue la primera vez que vi eso. Eso fue en febrero del 22. Entonces, mi primer Bitcoin empezó como organización en septiembre del 21. Entonces, ya llevaban unos meses operando. Y estaban buscando precisamente un maestro para el diplomado que están dando ahorita. Y ahí fue donde yo me postulé para ver si se podía hacer algo. Digo, ni siquiera sabía si hablaban de sueldos, era voluntariado, nada. Simplemente era con esta idea de qué podría hacer yo que me hiciera Aportar. feliz, aunque me pagaran o no. O sea, que me levante y que diga lo quiero hacer, ¿no? Estaba buscando eso. Entonces, pues nada, llegué a esa entrevista. Bueno, no fue entrevista, perdón, fue todo por mensaje, en el cual me dijeron que ellos estaban buscando maestros salvadoreños. Y eso me llamó un montón la atención. Porque dije, digo, primero, porque para qué estaban promocionándolo en Twitter si estaban buscando gente local, pero ya más serio el tema de que me explicaron, ¿no? Que estaban buscando maestros para dar, o sea, que las clases fueran de salvadoreño a salvadoreño. Sí. Entonces, eso me gustó mucho más del proyecto. Y al final empezaron, ese fue su primer diplomado, de hecho, con el equipo que estaba. Y yo me seguí comunicando con ellos mes a mes, digo, buscando en qué los podía ayudar como voluntario. Digo, yo siendo ingeniero civil no entendía o no me imaginaba qué podía aportar al ecosistema de Bitcoin, ¿no? La verdad me era muy difícil. Sí me metí a todas estas páginas de Bitcoiners Jobs y demás y todas eran de cosas que pues ningún Nada civil. relacionado a lo que No, tú. no, no. Todo es recursos humanos, programación y pues vamos, cosas más enfocadas a esa industria. El punto es que no encontraba nada, por eso empecé a ver esto de ser maestro, porque me gustó mucho la parte de educación financiera. Y nada, empecé a decirles mes a mes y los podía ayudar y hasta junio más o menos fue que me dijeron que podía venir a conocerlos. Me acuerdo mucho porque John me pasó el contacto de Alejandro, Alejandro sin conocerme, sin nada, digo, él siempre abierto de, sí, claro, aquí estamos, ven, tenemos un evento mañana, y le digo, híjole, perdón, estoy en México. Me dice, ay, pues, bueno, pues, gracias, así, ¿no? Y le digo, pero si tú me dices que vaya, le digo, voy, o sea, compro un vuelo, me acomodo, y ahí estoy la otra semana, y voy al evento con ustedes, y me dijeron, sí, si quieres, ven. Obviamente me dijeron bien claro siempre, no te prometemos nada, o sea, ni voluntariado siquiera, o sea, pero si quieres conocernos y venir a ver el equipo, perfecto, ¿no? Sí. Entonces le tomé las palabras, compré el vuelo, vine para acá, empecé a platicar con ellos, cada uno, digo, con Alejandro, con todo el equipo que estaba, con John, eh, y digo, creo que hice muy buen clic con ellos, digo, al grado de que ahorita pues obviamente los estoy apoyando un poquito más, dentro de lo que puedo. Y bueno, eso fue en junio. Yo venía por una semana. Me gustó tanto el proyecto y me dijeron que había una graduación semanas después, que fue la primera graduación, de hecho.
que coincidió por ahí. Entonces, yo les dije, va, pues me quedo. O sea, si no tienen problema, extiendo mi vuelo. Y me dijeron, pues si te quieres quedar, así como diciendo, tú haz lo que quieras, ¿verdad? Aquí están las puertas abiertas. Entonces me quedé, fui al evento, me encantó la graduación, ver la experiencia de la verificación con los niños, todo lo que organizaron en ese entonces el equipo de traer gente de fuera y demás. Todo el apoyo que se dio para que eso se diera, la verdad es increíble porque a partir de ahí empieza toda la inercia que ahorita no se ha parado, ¿no? Sí. Entonces, muy bueno. Y nada, digo, al final un montón de lecciones aprendidas de todo eso, que ya el equipo de posterior buscó armar otra vez, o sea, un nuevo equipo y demás, y ahí es donde ya se entra la oportunidad de que yo pueda apoyarlos y me vengo a vivir aquí ya en septiembre, con apoyo también de ellos, ¿no? Ahí en la casa de mi primer Bitcoin. Entonces... Y así es como Roberto para en El Salvador. Sí, exactamente. Y viene a comer pupusas. Cambia los tacos por las pupusas. No, broma. Sí. Y bien variante, porque empecé apoyando a John nada más haciendo algunas entrevistas con voluntarios. Después empecé apoyando en algunos temas de administración de las minutas. Y bueno, posterior ahí en la administración. Y ahorita lo estoy apoyando ya en la parte de la junta directiva. Entonces, la verdad es que también bien agradecido porque siempre hubo oportunidad de crecimiento. Digo, eso obviamente cualquier persona lo nutre, aunque sea así. Digo, entonces, Sí. digo, vamos, todo se fue dando, ¿no? Y ahorita pues estamos haciendo aquí lo mejor que sabemos hacer, que es ayudar y educar, ¿no? Ayudar a educar. Y lo están haciendo, man. Yo siempre he dicho, yo admiro todo lo que ha hecho mi primer Bitcoin. Y man, ese es algo como tú dices, el riesgo que tomas tú, es porque siempre es un riesgo, ¿verdad? Claro, no, incertidumbre, la verdad. Digo, yo ya tenía afortunadamente mi parte financiera, digamos, establecida y eso me quitaba una certidumbre, pero al final siempre hay una incertidumbre, ¿no? Sí, claro, y uno no sabe a lo que, pero la dedicación que tú tenías, ¿verdad? Claro. Tu enfoque era, hey, yo quiero hacer algo que a mí me guste, que a mí me llame, porque eso es interesante. Cuando uno encuentra eso, es feliz, bro. Porque uno ya empieza a hacerlo más de corazón, más de que tengo que hacerlo, ¿verdad? Claro. Sí, y esta plática, fíjate, a mí me gustó mucho toda esa transición. Digo, obviamente falta mucho que aprender, pero coincidió también que toda esta decisión que yo tomé, mi papá estaba en proceso de jubilación. Entonces yo también tenía todas estas pláticas con él y él me decía, ¿no? Él trabajó toda su vida en la industria también, en otra, pero al final, bueno, perdón, en la misma, pero al final el tema es que me dice, yo me jubilo y luego ¿qué? O sea, tengo que, porque él trabajaba en recursos humanos. Me dice, ya jubilado, dice, ¿cómo doy servicios de recursos humanos así por gusto, ¿no? Como si dijeras asesoría y demás. Entonces se les dificultaba mucho. Lo que quiero llegar es, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto para preguntarnos cuál es el significado de todo esto, ¿no? Sí. Digo, si eso era perfecto, pero si no, o sea, la mayoría de la gente trabajamos por inercia Sí. para llegar a esa jubilación y luego darte esos lujos o lo que quieres o el tiempo con tu familia, lo que sea, ¿me explico? Sí. Entonces, esa parte fue mucho de lo que estuvimos platicando, debatiendo. Digo, porque también me apoyaron por ese lado. Digo, el loco que renuncia a su trabajo estable y se va a hacer algo de Bitcoin, quién sabe qué, de voluntario en El Salvador. Digo, suena como algo que no puede funcionar, ¿no? Sí. Pero nada, digo, aquí estamos. Y la verdad ha sido o sea, un aprendizaje bien interesante en todo, ¿no? Hace poco yo aprendí de que Bitcoin no es una inversión, ¿verdad? Y bueno, aquí está la persona que me enseñó de eso, ¿verdad? Y quería compartirlo con ustedes para que todos lo entendamos un poco mejor, ¿verdad? Porque él tiene una buena explicación y lo más simplificado posible para que todos lo entiendan, ¿verdad? Claro, claro. Digo, al final lo que hablábamos es que Bitcoin no es una inversión sencillamente porque no te genera o no soluciona el tema o tu problema de cash flow, ¿no? Por ahí es un término igual de educación financiera, pero es qué es lo que te mantiene el ingreso día a día, ¿no? Entonces, otra vez, si eres un empleado, si tienes un negocio, algo que genere algo, eso es un cash flow, ¿no? Una empresa. Entonces, Bitcoin no es eso. Por eso no lo podemos catalogar como una inversión, porque no es que te vaya a generar algo. Sí. Digo, lo que platicábamos en ese entonces, y es eso, ¿no? Que no te va a generar nuevos satoshis al final de cuentas. Puede variar el precio por la volatilidad que hay en el momento y todo, y sí, puedes tener más en valor dólar, pero no en satoshis. Entonces, por eso decimos, no es una inversión. Es una forma de guardar el valor de las cosas, ¿no? Porque ahí lo que está pasando es sube de precio, lo que pasó es que el dólar perdió valor contra Bitcoin realmente. Entonces, nada, enfocarlo en eso, digo, la realidad del Salvador es una, que es la del legal tender y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero o sea, otra realidad de Bitcoin es que lo que hablamos de la reserva de valor, que eso es para todos. O sea, independientemente de que utilicemos al día a día,
también a largo plazo es la mejor manera de guardar el valor. Y por ahí entrábamos en algunos conceptos bien interesantes de las características y las propiedades. Características y propiedades de qué? Del dólar, ¿verdad? Del dólar. Del dinero, Del del dinero dinero en general. O sea, porque cuando decimos, por ejemplo, que el oro es más valioso que el dólar, ¿a qué nos referimos? ¿Contra qué? O sea, ¿cuáles son las propiedades del dólar que lo hacen más o mejor dinero que el fiat, por ejemplo? O a esto me refiero. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención era la parte, digamos, el intangible de qué le da el valor al oro o qué le da el valor a Bitcoin. Y ahí fue donde entré en estos conceptos, que sabemos que al final el oro lo que le da el valor es que tiene una restricción natural. O sea, que realmente si tú comparas literalmente cuántos átomos de lo que genera el oro, al final partículas de lo que existe, es menos de cualquier otro recurso que hablemos, ¿no? Como la plata, como el cobre, como cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es lo que naturalmente le da un valor intangible, que es escaso naturalmente. Y no nada más es escaso naturalmente, sino que también producirlo es limitado. Entonces, eso hay un término ahí que le llaman el stock to flow, que es el stock, cuánto existe, cuánto hay en circulación, contra el flow, cuánto entra nuevo, ¿no? Entonces, o cuánta producción se hace o cuánto dinero se crea, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, en el oro, el flow es la producción anual. El oro tiene una inflación promedio del 1.5-2% promedio en los últimos 100 años. Entonces, ese es el flow. Y la diferencia con otros recursos, como lo sería la plata, es que no hay una restricción natural como con el oro. Si el precio de la plata sube, hay un incentivo para cualquier persona, industria, gobierno, lo que sea, de crear más plata o de producir más plátano. Entonces la inflación o la producción anual de la plata ya no sería 6, 12, pudiera subir a 12, 15 en ese año Okay. o en ese periodo hasta que se estabilice eso, ¿no? Y esa es la diferencia con el oro. Entonces, una vez que entiendes al menos ese concepto del stock to flow, eso es lo que le da el valor intangible al oro. Porque naturalmente es lo que menos pueden manipular, producir o que se cree este incentivo. Entonces, ya entendiendo eso, digo, Bitcoin obviamente cubre perfectamente esa parte. Digo, porque en Bitcoin lo hablábamos, o sea, con el tema de la minería y cómo está proyectado en base a los halvings y todos estos términos que, bueno, eventualmente pudiéramos platicar, extendernos más. Pero en base a eso sabemos que el stock to flow va a llegar a ser menor que el oro. La diferencia es que el oro tiene una inflación constante. Y eso, si tú haces un cálculo de una inflación de 1.5-2% en 30 años, te das cuenta que ya perdiste el 70% de tu poder adquisitivo, aún con el oro, por inflación natural, digamos, o producción, ¿no? No porque alguien lo esté devaluando, no porque alguien lo esté controlando y demás, sino por simplemente la producción anual que tiene natural. Entonces, esa es la diferencia con Bitcoin, que Bitcoin tiende a una inflación cero. Digo, y cada halving sabemos que va a la mitad. Y ahorita lo interesante es lo que hablábamos del stock to flow, que este año, ahorita en el halving en el que estamos, el stock to flow de Bitcoin está poquito abajo del oro. Entre más grande el ratio del stock to flow, más escaso. Entonces el oro está alrededor de los 50-70 y Bitcoin ahorita está precisamente en esos 40-50. El siguiente halving ya va a ser más escaso, en este caso que el oro, como producción, como inflación. Entonces, y ahí eso es lo que lo hace, digamos, el recurso más viable para guardar o para tener esta reserva de valor. Y en otras palabras, lo que él está diciendo ahorita, que el oro ahorita es la mejor manera de reserva de valor, ¿verdad? Ahorita, basado al stock to flow. Lo que ellos producen y lo que entra al mercado o algo así, ¿verdad? El stock to flow. Lo que existe contra lo que entra. Ok, lo que existe contra lo que entra. Pero el halving que viene el 2024, el halving es cuando lo que entra de Bitcoin se corta por la mitad. Exacto. O sea, entra menos de lo que entra cada 4 años. La inflación se va disminuyendo, va para abajo. La inflación en el oro va creciendo. Es constante realmente. Oh, constante, ok. Es constante. Pero eso es lo que lo va a hacer a Bitcoin subir a mejor reserva de valor. Exacto. Porque sigue disminuyéndose. Y eso va a pasar el 2024, porque pasa cada 4 años. Hasta que llegue a cero de inflación. Cuando ya Bitcoin se minen las 21 millones de Bitcoins, ya no va a haber ninguna manera de inflar. ¿Y de ahí qué pasa? De ahí hay un tema bien interesante porque va a entrar un juego de incentivos a los mineros. Y ya lo estamos viendo con el tema de Ordinals, ¿no? Eso simplemente lo que hace es que haya más volumen de transacciones y que la industria de la minería sea más rentable. Entonces, no sé qué va a pasar obviamente en 100 años, digo, ni vamos a estar aquí para verlo, pero no dudo que haya industrias que vayan alrededor de la minería, que generen estos incentivos para mantenerlo,
sin que tengan que crear bitcoins nuevos, por ejemplo, ¿no? Ya que el fee, ¿no? Y él, lo siento, él menciona 100 años porque, basado a los números, ¿verdad? Pasado el protocolo, sí, El como está diciendo. protocolo, cada 4 años se va disminuyendo por la mitad las creaciones de Bitcoin, los nuevos Bitcoin, ¿verdad? Pero de aquí a 100 años es cuando se va a minar, o más todavía, ¿verdad? 2100, 2140 es 2140 es cuando técnicamente se va a minar el último Bitcoin. el último Satoshi, El porque van a último, ser centavitos. Ajá. wow, son ni siquiera nuestros nietos o nuestros hijos, ¿verdad? Van a poder ver eso. Wow. Sí, sí, sí. Digo, y al final eso, todo ese concepto de reserva de valor y de cómo graficarlo, porque eso era lo que a mí, digo, me gustan los números, la verdad, me gustan las gráficas, y yo lo que quería era demostrarme a mí mismo que sí, que el oro era, o que el Bitcoin, o que Bitcoin tenía más valor intangible que el oro en este caso, ¿no? Como inflación. Entonces yo empecé a comparar todas las fiats en general, digo, y eso viene de la Segunda Guerra Mundial para acá, o de los 70 para acá, que el dólar se desprende del oro. Si tú haces una gráfica de todos los fiat, me refiero al peso, el dólar, el yen, cualquier moneda de África, etcétera, si tú pones ahí una canasta de 20, 30, te das cuenta de que todas prácticamente perdieron valor contra el oro. ¿Y por qué? Porque pues obviamente es peor dinero. Digo, obviamente es sencillo eso, ¿no? Entonces, digo, el tema es cuando empiezas a comparar diferencias entre los fiat, porque sí, el dólar sigue siendo o se va a seguir devaluando, pero hay extremos, ¿no? Puedes hablar de Argentina, puedes hablar de Brasil, puedes hablar de Turquía, Venezuela. puedes hablar de Egipto, puedes hablar de Venezuela, donde ahí sí la inflación es hiperinflación, o sea, o ya se sale de control. Entonces, digo, eso también es algo bien interesante, que Bitcoin no es para primer mundo. O sea, Ujú. soluciona, sí, el primer mundo lo puede utilizar, claro, pero no es la solución para el quien lleva el mando a nivel internacional, ¿no? Es la solución para todos estos países que están, que no tienen opción, o sea, que tienen un mal mandato, que lo que sea, y que Bitcoin siempre va a ser una opción más. Sí, Ajá. porque si un error del gobierno que imprimen todo el dinero, yo le comento esto a todos, ¿verdad? Y lo he comentado aquí una vez, creo. Imagínate que tú trabajes duro, guardes tu dinero, $1 millón, que has trabajado tan duro, lo guardas en el banco, pero viene el gobierno, comete un error o algo y empiezan a imprimir, o lo que ha pasado en Venezuela, todos estos países que tú mencionaste, y ese millón ya no vale nada, ¿cómo se siente uno, Se verdad? fue. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que ahí es donde Bitcoin soluciona esto, porque, Claro. vaya, digamos el oro soluciona esto, pero ¿cómo va a mantener colectando todo ese oro en su casa y luego se va a mover, cómo va a llevar todo ese oro? Bitcoin soluciona eso, ¿verdad? Claro, y lo ves ahorita con Ucrania, o sea, Sí, ¿cómo, sí, sí. cómo le estarán haciendo ahí la gente para escapar, para salir, llevarse toda su riqueza, de así, de manera inmediata? O sea, no es como que puedas vender tu casa, o sea, digo, si todas tus inversiones eran real estate, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. a eso me refiero, digo, Bitcoin siempre va a ser esa opción, ¿no? Sí, 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 ayuda bastante y es de entenderlo, pero por eso es que, como él mencionaba, eso eran las razones que Bitcoin es mejor reserva de valor Ujú, contra el oro, ujú. contra cualquier cosa que hay, ¿verdad? Y un ejemplo, por ejemplo, Michael Saylor, digo, lo explica perfecto, pero es, ¿qué portafolio diversificado invertido en Argentina te hubiera salvado de la hiperinflación allá? Ujú. Ninguna. O sea, ningún negocio, ninguna inversión, ningún banco, ni siquiera podías cambiar a dólar, de hecho. O sea, él cuenta esa historia, porque él tenía una empresa ahí y básicamente perdió todo en un periodo de esos, ¿no? Y nada, simplemente el banco le quitó su cuenta, lo cambió a dólares, los dólares los cambió a pesos, y listo, o sea, se los volvieron a cambiar a un rango menor, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, sí está bien este tema de la diversificación, sí, pero cuando entiendes que todo se va a hundir y que todo negocio depende de un cash flow y que el cash flow se está diluyendo en el tiempo, o sea, entiendes que todo está conectado al sistema que se está hundiendo, ¿no? Sí, Entonces, sí, por eso digo, realmente diversificar es una palabra ahí sí, sí, sí. nos podemos extender un montón de tiempo en eso, ¿no? Pero ¿para qué Ah, diversificar si ya tienes sentido de dónde está la mejor ujú, inversión, ¿verdad? Porque tú comparabas el oro con todo lo demás. El oro siempre salía adelante, pero si hay una cosa mejor que el oro, ¿por qué no? exacto. No, ¿Verdad? y lo que comentabas ahorita, Bitcoin soluciona un montón de cosas que el oro nunca pudo solucionar. Digo, y un ejemplo bien claro es, no está preguntado por qué esta, ¿cómo le llaman? Sinergia, o bueno, no, no sinergia, pero que utilizaban el oro y la plata. Digo, el oro no es portable. Entonces necesitas plata o necesitas cobre para hacer monedas más chiquitas y que puedas transportar, y me explico. Es Sí. más fácil producirlo, etcétera, es más amigable. Entonces, el oro siempre tuvo este problema de que no es escalable. No le puedes repartir
$1 de oro a todo el mundo, a 5 billones de personas en un segundo. O sea, no se puede. No. Tiene un límite. Y esa parte fue la que obviamente siempre estuvo destinada a morir porque eso derivó a que había un control central y que estaba el banco y sobre eso el papel y bueno, ya toda la historia que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Sí. por ahí vino, o sea, porque el oro nunca pudo cumplir el 100% de las necesidades solo, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y por eso hay rumores que tú conoces a Satoshi. Ay, ¿cómo crees? Estaría bueno que llegara ya a visitarnos, ¿no? No, pero vaya, Ayudarnos. entonces tú estás en la educación de Bitcoin, todo en El Salvador, ¿verdad? Claro. ¿Qué crees que se necesita más o cómo crees qué son consejos que tú puedes dar a todos los salvadoreños que ven este canal? ¿Qué consejo les puedes dar? Ujú. al- Claro, digo, fuera de lo que ya platicamos de buscar lo que te llene como individuo, lo que ya hemos platicado de tener un plan, porque al final esto es, digo, lo que comentaba al principio que me pasó a mí, ¿no? Esta incertidumbre, esta ansiedad de no saber, de no tener algo, de no tener esta certeza de lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, es eso, es empezar primero entendiendo tu finanza personal, o sea, tus gastos, primero. Antes de pensar en invertir, antes de pensar en ahorrar, antes de pensar en cualquier otra cosa, es hacer un análisis de cuáles tus gastos y realmente si llevan prioridad o no. Primero, como hacer una purga de lo que uno hace, ¿no? Una vez ya definiendo, ok, estos son mis gastos, estas son las prioridades, esto es lo que puedo llevar, empezar a hacer un plan. Para, ¿cómo? O sea, poder empezar a ahorrar. Digo, porque lo más difícil es la constancia. Y eso lo vemos en cualquier cosa, ¿no? Sí, La constancia es, no importa que ahorres 5%, no importa que ahorres 2%, pero si eres constante, va a vas funcionar. a llegar a la meta. Puede ser en 30 años, pero vas a llegar, ¿me explico? Y ahí va creando el plan, ¿verdad? Porque si tienes el plan, va a llegar. Si uno Claro, sigue su plan, va a llegar a la claro. meta. Entonces, es eso, yo diría entender los gastos, después de entender los gastos, empezar a hacer este plan o este esfuerzo personal de ahorrar un porcentaje X, el que cada persona decida, porque eso sí es súper variable. Sí. Lo que menos recomiendan es 10% para que sea, digamos, más rápido. Pero si me preguntas a mí, yo te diría, puedes inclusive ser mucho más agresivo. Obviamente no es la realidad de todos, pero ya una vez que llegas a un 40 o un 50%, eso se hace exponencialmente más rápido, ¿no? Entonces, la idea es que llegues a la meta en el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible, porque también el tiempo juega en contra de ti. O sea, entre más tiempo tengas, más la inflación te va a pegar y tu meta ya no va a ser por inventar, ¿no? Ya no van a ser $200,000, van a ser $1,000,000, ¿no? Simplemente por inflación, para tener el mismo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, el tiempo importa mucho. Por eso esos esfuerzos chiquitos de ir del 5 al 6 al 8% tiene un impacto. Entonces yo me enfocaría en eso. Ajá. Y eso es súper interesante. Yo quiero hablar un poco de eso porque él me lo mencionó la primera vez y es, ok, lo que quiere decir es, si ahí tenemos el tiempo, vamos a vivir de 0 a 75 años, ¿verdad? Si uno empieza a ahorrar lo más pronto posible, más rápido va a llegar a su meta. ¿Por qué? Porque inflación. Si tú piensas comprar esta casa que está aquí, X casa cuesta 10,000, 2021, pero 2030 ya no va a costar 10,000, va a costar $30,000. Significa que si tú estás esperando ahorrar más largo tiempo, tienes que ahorrar más para llegar a la misma meta que pudieras haber llegado temprano, ¿verdad? Exactamente. Y eso es porque crear un plan y empezar a hacerlo y estar constante, todos los consejos que él está diciendo Sí. ahorita, juegan en esto para que uno alcance la meta más rápido a lo que en vez de... Y es lo mismo, la misma casa vas a agarrarla, La misma casa. pero si te esperas más tiempo, te va a Exacto. costar más por la misma inflación que lleva el dólar. Exactamente. Súper consejo. Sí, 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 la verdad. Y por ahí está ¿cómo se llama? Digo, ejemplos de eso, ¿no? De lo que comentas de la casa. Por ahí salió hace poquito, vi un artículo de Warren Buffett de cuánto compró su casa y cuánto vale ahorita. O sea, es eso que estás comentando. O sea, el tiempo importa, porque la inflación afecta a todo, ¿no? Sí, Entonces, así resumiendo, es eso. Ya conociendo o sea, tus gastos reales, lo que realmente importa y que todo está revisado y demás, es empezar a hacer este esfuerzo chiquito. Y lo que tú dices es eso, cada esfuerzo hace que llegues a la meta exponencialmente más fácil. más Y eso rápido. es difícil de entender porque la parte de exponencial en la cabeza luego no se entiende qué tan rápido es, pero realmente ayuda mucho. Entonces, lo que tú comentas es, hay varias cosas que uno puede hacer, ¿no? En la parte de educación financiera es empezar a ahorrar más, obviamente, buscar empleos que generen mayor ingreso o buscar otros empleos que generen mayor ingreso siempre y cuando mantengas tus mismos gastos.
Sí. para que realmente puedas ahorrar más. Y la otra es, otra vez, o sea, el crecimiento de donde tengas tu valor o tu inversión. Entonces, si es Bitcoin, no es lo mismo a que crezca un 6%, a que crezca 50, a que crezca 100. Tu meta obviamente va a ser exponencialmente más fácil llegar. Ah, yeah. Entonces, son esos factores como que los que uno puede jugar, porque la inflación realmente no puedes hacer nada. Digo, esto No. no puedes hacer absolutamente nada más que hacerlo más rápido para que no te afecte. Para que agarrarlo antes de que siga subiendo, Exacto. ¿verdad? Eso es la Exacto. inflación. Súper, no, te agradezco por ese consejo y hasta yo he aprendido bastante de ti y de ese consejo, ¿verdad? No, y la frase que por ahí comentábamos de que si uno no aprende a llevar una disciplina monetaria, por así decirlo, alguien más lo va a hacer por ti, ¿no? Y eso es el trabajo. O sea, si tú mismo no aprendes a llevar esta disciplina de cómo ahorrar, dónde invertir, cómo guardar tu valor, etcétera, etcétera, tienes que trabajar. O sea, alguien más te va a disciplinar. Alguien más lo va a hacer, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y es lo que, y es, man, es que es bastante, porque de ahí viene todo eso del dólar, cómo se ha creado para, eso de trabajar los 30 años y luego, eso nunca Es está, duro. honestamente para mí nunca ha tenido sentido, fíjate, nunca, nunca, siempre, yo he hablado con todas personas, le digo, man, ¿quién creó este sistema? Y siempre lo he dicho así, ¿verdad? Y toda la gente, mis hermanos y todos dicen, porque siempre han vivido así, no lo ven, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado, ¿quién creó este sistema? ¿Cómo es que yo voy a trabajar 30 años de mi vida, solo estar trabajando, y luego lo puedo disfrutar cuando tenga 65 años o algo, y luego, Y ¿qué luego, voy a disfrutar? No, 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 sí. no tiene sentido para... Una frase que decían, de chico uno tiene energía y salud, pero no tiene dinero. O energía, o sea, tiempo y salud, pero no tiene dinero. De grande uno tiene dinero, tiempo, pero, digo, dinero, salud, pero no tiene tiempo. Y de ya de grande uno no tiene salud, tiene tiempo y tiene dinero. Sí, No, pero el punto es cómo va cambiando esa parte a lo que tú llegas, ¿no? Llegas a la jubilación y resulta que ya tienes el dinero y todo, pero pues ya no tienes salud. sí, O sea, y ya otra vez, o sea, ya se pierde el punto de todo lo que estás haciendo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces sí, digo, de acuerdo. Y ese es un sistema que han creado y a mí, Eso que dices, el sistema, digo, y viene creado de la revolución industrial, o sea, literalmente, o sea, para llenar las fábricas necesitas gente que sea así, o sea, como trabajadores. ujú. Y viene desde las escuelas, o sea, la verdad es que viene desde las escuelas, el hecho de que tengas que llegar, pedir permiso para opinar, el que si te copias, o compartes información es copiarte, cuando realmente es colaborar con una persona, o sea, en el mundo real no existe eso de copiarte. A mí me ¿Me explico? colaboraban muchísimo. No, pero es la realidad, o sea, realmente no te tienen que enseñar a machetearte, a aprender algo, sino a trabajar con las personas, a colaborar, a identificar quién tiene... No, pero eh, tiene lógica. Mira, a mí me gusta ese concepto porque tú lo compartiste conmigo el otro día. En la escuela no te enseñan cosas de finanzas que son súper importantes Ujú, para que uno pueda salir adelante, ujú. ¿verdad? No te enseñan eso, pero sí te enseñan a seguir órdenes, Llegar seguir temprano, órdenes, que tiene que ser de esta manera, que pedir no permisos. pedir permiso y eso que está creando un buen empleado, Eh, no un buen líder, como la verdad es más un empleado, un buen empleado, sí. un buen empleado y no tiene sentido, ¿verdad? Eso me mencionaste la otra vez y me abrió los ojos. Porque sí está diseñado. Digo, Sí. y es con intención, la verdad. Digo, digo, suena feo, pero es un plan. O sea, está intencionado que la gente no sepa, que la gente trabaje y... Otra vez, lo que decíamos de, por ejemplo, el tema de yo cuando empecé a invertir es ahorrar en esto de préstamos a gobiernos y es darle tu dinero al gobierno. Y eso es lo que te enseñan como Ujú, educación financiera. Y eso es darle más poder al que ya tiene poder, lo comentábamos, ¿no? Ese es el equivalente al proof of stake. ujú. O sea, compro algo y se lo tengo que regresar al quien me lo vendió. Sí. Entonces no es tuyo, ¿me Sí, explico? sí, 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 sí. Digo, y eso es lo que, ese es el incentivo. Entonces, todo eso está hecho para que así funcione, ¿no? Y para que nadie se cuestione estas partes, para que nadie le pueda poner el dedo a de dónde viene la inflación, hacer estas derecha-izquierdas, ¿me explico? O sea, es dividir y vencerás. O sea, también confundes, ¿no? ¿Me explico? O sea, Sí, 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 sí. es planeado, la verdad. Pero por eso estamos nosotros aquí, para que la gente abra. Y eso no significa que vayan a sacar a todos de la escuela, ¿verdad? No. No. No, pero que sepan, digo, que sepan también, o sea, porque todo eso si no lo desarrollas internamente en la escuela, lo tienes que desarrollar en algún lado, digo, tienes que tener esas Dis- experiencias, porque si no lo vas a aprender ya, pues, tarde, ¿no? No, y también te ayuda. Disciplina también ayuda. Disciplina Claro. ayuda bastante, ¿verdad? Solo es que abriendo los ojos y entendiéndolo de esa manera, ya sabes cómo manejarlo mejor. Pero si Ujú, tú nomás estás tomando esa disciplina sin saber cómo manejarlo, claro. sigues esa rutina toda tu vida, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente.
Pero sí, no, mira, es bastante, man, bastante. Y gracias por lo de la educación, todo lo que estamos haciendo aquí en El Salvador te digo gracias porque ese es el punto, tenemos que ayudar a toda la gente, ¿verdad? Claro, Todo esto lo que estamos haciendo ahorita, este podcast, todo es para ayudar a que la gente aprenda de lo que nosotros hemos llegado a entender acerca de Bitcoin, ¿verdad? claro. Y qué es lo que significa Bitcoin para nosotros y compartirlo. Sí, es que la verdad ahí es todo eso, todo está en la palabra y en qué significado le des y los incentivos, ¿no? Que es lo que platicábamos hace rato. Los incentivos están totalmente mal alineados en el fiat y todo eso es lo que Bitcoin nos hace ver, hace el contraste. Sí. Porque antes no tenías ni siquiera cómo contrastarlo contra algo. Eso. Entonces la verdad es que sí es todo un viaje. Ahora ya tiene un challenger. Y al final, digo, venía por ahí en el white paper, pero digo, en lugar de blockchain, la parte creo que era time block, creo que le llamaban. Ajá, Porque al final eso estás marcando en el tiempo algo. O sea, ahora sí ya no hay. O sea, siempre va a haber esa referencia. Digo, un ejemplo bien rápido, digo, perdón que me extienda, pero en el libro este de Seyfadin hablaban de si tú quieres saber cuánto valor perdió una nación después de la Segunda Guerra Mundial, tienes que compararlo contra el oro. Ujú. Porque ya si lo comparas contra cuánto se evaluó contra el oro, tú puedes decir, esta nación perdió 70% en este periodo, esta persona, o sea, compartir un punto de referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bitcoin va a hacer eso. O sea, Bitcoin ya es una regla que está fija, que no cambia, que está definida y que siempre va a ser un punto de referencia, ¿no? Y ahora, antes solo era el oro, ahora tenemos otra opción de con qué comparar, ¿verdad? Exacto. Y que va a venir siendo mejor que el oro. Definitivamente. Pero sí, no, mira, Roberto, yo te agradezco bastante por tu tiempo, agradezco bastante tus palabras, todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nada, gracias por visitarnos aquí, aquí es tu casa, Bitcoin Podcast El Salvador es tu casa, bro. Gracias. Y No, muchas gracias por este tiempo, bro. claro, y lo que comentas, todo esto es para que la gente tenga esta educación financiera, esta estabilidad, una vida digna y puedan ahorrar en SATs. Sí, en Esa es. sats, para tener todos los Bitcoins después. Exactamente. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, un tema que quieren hablar en específico, pónganlo en los comentarios. ¡Salud! Gracias.